haciendo el 60. 62. Cotangente inversa de menos raíz de 3. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que hay que partir de entender que la naturaleza de las variables, o sea, la naturaleza de las variables. ¿A qué me refiero? De que en las funciones trigonométricas el dominio son ángulos, ¿sí o no? Y el rango son números, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, en las funciones trigonométricas el dominio son ángulos, ya sea radianes o grados, no importa, pero el rango son valores numéricos, son números reales, ¿sí? Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque en las inversas es al revés. El dominio van a ser números reales y el rango va a ser ángulos. Esto quiere decir que, como aquí yo le estoy sacando la cotangente inversa a este valor, esto va a ser un ángulo, ¿sí o no? Es más, creo que ayer le llamé X, le voy a poner teta para que lo vayamos ubicando mejor, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, yo les dije, hay que quitar esta cotangente, ¿verdad? ¿Cómo quito la cotangente? Pues le saco, perdón, hay que quitar esa cotangente inversa. ¿Cómo la quitamos? Sacando cotangente a ambos miembros. O sea, hacer esto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Estoy aplicando cotangente a ambos miembros. Entonces, ¿qué pasa? Que la cotangente se va a cancelar con la cotangente inversa y me va a quedar así. Cotangente de teta igual a menos raíz de 3. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Bien. Pero no he acabado. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar a teta. Y aquí tengo cotangente de teta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo sé que teta es un ángulo. Entonces lo que voy a hacer es construir un triángulo rectángulo, porque eso sí se los expliqué ayer. Las relaciones trigonométricas se obtienen a partir de triángulos rectángulos. Pero para ver bien cómo es ese triángulo rectángulo, tengo también que partir de la definición de la función trigonométrica, de la relación trigonométrica que estoy utilizando. Recuerden que esto es relación trigonométrica, no función trigonométrica. Función trigonométrica es cuando esto es cualquier valor. Pero relación trigonométrica es cuando hablo de triángulo y cuando hablo de catetos y de hipotenusa. Entonces, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo que esa es la definición de la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien. Entonces, fíjate bien. Si yo la cotangente de teta, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es igual a menos raíz de 3, como es una razón, una división la tengo que poner así. ¿Sí se entendió? ¿Para qué? Para que le iguale con una fracción. Y entonces, ¿qué observo? Que el cateto adyacente vale menos raíz de 3, el cateto opuesto vale 1. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? No hay duda. Bien. Pero aquí pasa una cosa. Los catetos se supone que son longitudes y las longitudes no son ¿qué? Negativas. Pero aquí no hay problema, porque cuando ustedes llevaron la materia de trigonometría en la prepa, recordarán que la trigonometría conviene analizarla en el plano cartesiano. Entonces esto quiere decir que si el cateto adyacente viene siendo Y, ¿sí? Y el cateto opuesto viene, el cateto adyacente es en X y el cateto opuesto es en Y. Creo que eso sí lo recuerdan de su clase de trigonometría. Siempre conviene relacionarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque generalmente partimos
de ángulos que están en el primer cuadrante. Y obviamente teta es el ángulo que se forma con la horizontal. Eso es por definición. Por eso es que el cateto adyacente es en X y el cateto opuesto es en Y. ¿Sí se entendió? Entonces aquí el cateto adyacente es menos raíz de 3. Quiere decir que el X es menos raíz de 3. ¿Sale? A la izquierda. Y el cateto opuesto, 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser? Hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, a ver, lo voy a poner acá para que no se cruce. Cateto adyacente igual a menos raíz de 3. Vean, cateto opuesto igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y quién es teta? Teta, pues es este cuate, no le queda de otra. ¿Para qué? Para que sea cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Sí quedó claro o no? Bien. Entonces, si esto es así, la hipotenusa vale ¿cuánto? 4. ¿Por qué? Porque es la suma de los cuadrados de estos cuates. Perdón, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos cuates. Entonces, ¿cuánto va a valer 2? No va a valer 4, va a valer 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende cómo vamos? No hay. Bien. Ok, pero a mí me interesa teta. Todo eso está muy bien. Ya entendí por qué esto es menos raíz de 3, por qué esto es 1, por qué la hipotenusa vale 2. ¿Sí? Pero sigo sin encontrar a teta. ¿Cómo le hago para encontrar a teta? Bueno, pues aquí yo voy a utilizar los triángulos base. ¿Cuáles son los triángulos base? Los triángulos ¿cómo se llama ese triángulo? Equilátero, perdón, isósceles. ¿Están de acuerdo que ese es isósceles? ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, todo triángulo isósceles, abuelita de Batman es rectángulo, ¿no? ¿Sí o no? No hay otro. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál es el otro tipo de triángulo? El escaleno. Un triángulo escaleno puede que sea rectángulo, puede que, ¿sí o no? ¿Y cuál es el otro tipo de triángulo? El equilátero. ¿El equilátero puede ser rectángulo? No, ese no. De hecho, el triángulo equilátero, ese se jodió. Ese solamente puede ser así, independientemente de lo que midan los lados, pero sus ángulos interiores siempre van a medir 60. Ese cuate sí se jodió. ¿Sí o no? Pero un triángulo isósceles, sí es rectángulo. ¿Sí o no? Y un escaleno, puede que sí, puede que no. Ese puede ser rectángulo. No, no puede ser rectángulo. Un escaleno no puede ser. ¿Están de acuerdo? Pues, no, sí puede ser, perdón, miento. Sí puede ser rectángulo. O sea, un escaleno puede ser rectángulo, obtusángulo o acutángulo. Es el que tiene más libertad, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. El isósceles puede ser rectángulo, pero es rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Es rectángulo nada más. Pero un escaleno no puede ser rectángulo. Perdón, un equilátero. Un equilátero es el que falta hacer. A ver, vamos de nuevo. Tenemos equilátero, isósceles y escaleno. ¿Sí? Un equilátero es aquel que tiene sus lados iguales. Ese no puede ser rectángulo. No. ¿Sí? Se jodió. Esa es la única posibilidad para él. ¿Sí o no? Bien. Un isósceles
Sí. Sí es rectángulo. ¿Están de acuerdo? De hecho, no hay de otra. ¿Sí? Pero un escaleno, ese puede ser cualquiera. Puede ser rectángulo, pero puede ser acutángulo y puede ser obtusángulo. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No oigo? Sí. Ahora, aquí estoy dibujando un triángulo equilátero. ¿Sí? Sus tres lados miden lo mismo. Por comodidad utilizo uno en cada uno de ellos, pero si aquí le pongo 2, 2, 2, 3, 3, 3, pi, es lo mismo. ¿Sí o no? Por comodidad utilizo el uno. ¿Queda claro o no? Bien. Ok. Pero tenemos este cuate. Este cuate es rectángulo, ¿verdad? Isósceles, voy a partir de que sea isósceles. Si es isósceles, entonces es 1, 1, raíz de 2. ¿Sí? Ahora, un isósceles rectángulo, sus ángulos interiores miden ¿cuánto? 45, 45 y 90. ¿Sí están de acuerdo? Esos son los dos ángulos base que utilizo para encontrar el valor exacto de las relaciones trigonométricas, pero para ángulos de ¿qué? 45, 60 y 90. ¿Sí? Bien. ¿Eso para qué me va a servir? Muy sencillo. Aquí tengo mi triángulo para mi ejercicio, pero yo quiero encontrar teta. Entonces, yo aquí tengo mi triángulo rectángulo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Salud. Si se fijan, este triángulo rectángulo es escaleno. ¿Sí están de acuerdo que es escaleno? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar ahí relaciones trigonométricas? Bueno, fíjense bien, aquí está algo interesante. 1, 2, raíz de 3. Aquí no me meto con el signo. ¿Sí están de acuerdo? Pero fíjense bien, entonces voy a hacer esto. Y lo voy a poner con rojo. Si se fijan, 2, 1, 1, ¿y este cuánto va a venir? Entonces tengo 2, 2, 2. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Equilátero. Y si es equilátero, entonces este ángulo ¿cuánto mide? No, 60. ¿Este cuánto mide? 60. ¿Y este cuánto mide? 60. Pero teta es la mitad, ¿sí o no? Entonces, teta es la mitad, que sería 30. ¿Sí están de acuerdo? Pero, aquí viene lo importante. Ya encontré cuánto mide teta, pero mide 30 dentro del triángulo. Y yo todo esto lo estoy llevando al plano cartesiano. En el plano cartesiano los ángulos se miden con respecto al eje X en dirección positiva y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para que sean positivos, si yo lo mido al revés, van a ser negativos. Entonces, en realidad, el ángulo es este. Este es el teta que estoy buscando. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuánto va a medir? 150. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Si teta vale 150, entonces saquen la cotangente de 150 y me debe de dar ¿cuánto? Menos raíz de 3, ¿sí o no? Es la forma en cómo lo podemos comprobar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver,
Menos raíz de 3 es menos 1.71 y cacho, ¿no? ¿Sí o no? A ver, entonces, ¿cuánto es la cotangente de 150? Bueno, no la tienen en la calculadora, ya me acordé, no tienen la calculadora, pero acuérdense que sí tienen la calculadora la de la tangente. Entonces, la cotangente de 150 es ¿quién? El recíproco de la tangente de 150. ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, ¿les da menos 1.71 y cacho? ¿Sí o no? ¿Eh? Sí. Ahí está. ¿Dos sí me entendieron cómo fue? No oigo. Nos está diciendo el ejercicio que lo hagamos sin calculadora. Es decir, de esta manera. ¿Quedó claro? A ver, vamos a hacer otro. Ya para pasar a lo de límites. Si no, va a valer gorro esto. ¿Ya lo habías visto esto o no? ¿Sí? ¿Ya te acordaste? ¿Eres de segunda vez? Sí. ¿Y a quién quieres más? ¿A quién quieres más? No, yo digo de... Yo pensé que de los profes... A ver. ¿De qué carrera eres? Mecánica. A ver, ¿saben? ¿Cuál? Rápido, ¿cuál? El B del 62. Bueno, es arco coseno. ¿De quién? Yo creo que mejor le apagamos porque se penetra mucho. Por eso, de hecho, miren. Y sí se siente. Yo creo que se ve quemado de la parrilla ya en mi casa. Y no estaba así, sí se fueron. Párale, por favor. ¿Cómo ven? ¿Está bien qué? ¿Bien qué? ¿Bien cachonda? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Igual. Esto es equivalente a coseno inverso, ¿no? Y esto va a ser un ¿qué? Un ángulo. ¿No igual? Sí. Va a ser un ángulo. Bien, tengo que quitar algo coseno. ¿Cómo lo quito? Con coseno. ¿Sí o no? Lo tengo que sacar a ambos miembros. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esto es lo mismo que coseno inverso. ¿No oigo? Y entonces me va a quedar que coseno de teta igual a menos 1 metro. Y luego quedamos que lo que hacíamos era aplicar la relación trigonométrica. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Aquí una cosa muy importante. Al analizar los ángulos en el plano cartesiano, bueno, los triángulos en el plano cartesiano, que es lo que hemos estado haciendo, tenemos que tener en cuenta que la hipotenusa nunca puede ser negativa. Lo que sí puede ser negativo son los catetos. Eso es muy importante. Solo lo que puede ser positivo o negativo son los catetos. La hipotenusa siempre es positiva. Entonces quiere decir que este signo negativo es de quién? Del cateto adyacente. La hipotenusa no puede ser negativa. ¿Sí? Y entonces volvemos a hacer lo mismo, ponemos el plano cartesiano, este es X, este es Y, cateto adyacente es X, por definición,
y la hipotenusa es raíz de 2, esa es positiva, pero aquí pasa una cosa, puede ser arriba o abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿están de acuerdo que hay dos posibilidades? En la anterior no. En la anterior no, ¿por qué? Porque ahí sí uno era positivo y uno negativo, entonces nada más era de una sola forma, pero aquí hay dos posibilidades, ¿están de acuerdo? En ambas situaciones el cateto adyacente es negativo y la hipotenusa es positiva. Entonces hay que jugar con los dos, ni modo. Entonces vamos a tener esta cosita, ¿no? Aquí la hipotenusa es ¿cuánto? 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya prácticamente lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjense bien. Si este cuate mide 2 y este mide 1, ¿verdad? Este cateto, el cateto adyacente, sí, porque aquí teta va a ser este, ¿no? ¿Cuánto va a valer el cateto opuesto? Pues 1. ¿Sí o no? Aplicando Pitágoras. ¿Por qué? Porque es la raíz de 2. Acuérdense que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Ah, no es raíz de 3, ¿verdad? Es raíz de 3, disculpe. Sí. Es raíz de 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es la raíz cuadrada de este al cuadrado menos este al cuadrado. Pues va a ser raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Raíz de 3. Entonces es un triángulo ¿qué? Un triángulo escaleno. 2, raíz de 3, 1. ¿Sí? 1. Sabemos que es menos 1, pero ya para analizarlo es valor absoluto. Bien. Entonces es un triángulo escaleno. ¿Sí o no? Bien. Pero, ¿qué pasa? Que también puede ser esto de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces 2, raíz de 3, esta raíz de 3, entonces va a ser un triángulo ¿qué? Un triángulo equilátero, donde estos dos lados miden 2 y este mide 2 raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, básicamente es así, para que me entiendan. 2, 2 y 2 raíz de 3. O bueno, lo voy a poner así, miren. Ah, no, pero es que el ángulo recto es este. Disculpen, es este de aquí. No, ahí yo estoy mal. Entonces va a ser así. Va a ser a ver. Bueno, pero tenemos que partir de un triángulo rectángulo, ¿eh? Tenemos que partir de un triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo lo tenemos aquí, es este. Entonces, a ver, pero fíjense aquí. No, es que sería... A ver, quedamos que son así, 1, 1, raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese es para qué? ¿Ese es un triángulo qué? Isósceles. ¿Y entonces este cuánto mide? 90. Este es 1. Y el otro es el equilátero. 1, 1, 1, pero va a ser que 60. Entonces, aquí ¿cuál puedo utilizar? Este. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es 2, 2 y obviamente 2 veces raíz de 3. Este lado mide 2 raíz de 3, ¿sí o no? Pero va a ser un triángulo ¿qué? Un triángulo isósceles. Y si se fijan que se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque pues está el teorema de Pitágoras. Vean.
está el teorema de Pitágoras. S al cuadrado más S al cuadrado me da pero la raíz. Y también se cumple para este. Vean. Al cuadrado 4. ¿Sí o no? Más 4. Me da 8. Raíz de 8. 2 raíz de... Ah, no, pero... No es raíz única, no. Es 8, sería 2 raíz de 2. ¿Sí o no? 2 raíz de 2. A ver, entonces aquí hay algo que estamos haciendo mal. A ver, permítanme. Quedamos que 4 menos 1 al cuadrado de 5. A ver, sí. Entonces va a ser raíz de 3 y 2 raíz de 3. Ah, ya sé de dónde va a salir, miren. A ver, fíjate. A ver, puede salir de acá. Puede salir de acá, fíjense. 1, 1, 1. Sí, no nos va a funcionar este. ¿Por qué no nos va a funcionar este? Porque es 2 raíz de 3. Y aquí no tengo raíz de 3. Pero fíjense bien. ¿Qué pasa si a este lo partimos a la mitad aquí? Si yo lo parto a la mitad, me va a quedar un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Este cuánto mide? 60. ¿Este cuánto va a medir? 30. ¿Sí están de acuerdo? ¿Este cuánto mide? 1. ¿Sí o no? ¿Este cuánto va a medir? 1 medio. Pero para que funcione, entonces no voy a utilizar 1, 1 y 1. Lo voy a hacer con el doble. 2, 2, 2. Es lo mismo. La proporción se sigue cumpliendo. ¿Sí están de acuerdo? Y si yo lo hago con 2, 2, 2, entonces va a ser 2, 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí está. Ya lo hicimos. Miren. Sigue funcionando este, pero yo puedo jugar. En vez de ser 1, 1 y 1, lo puedo hacer 2, 2, 2, 3, 3, 3, pi, lo que les había comentado. No importa, como son triángulos semejantes, se va a seguir cumpliendo el valor de los ángulos interiores. Entonces aquí me conviene utilizar ¿quién? 2, 2, 2, ¿para qué? Para que al partirlo a la mitad, entonces este mida 2, este mida 1, y este mida entonces ¿cuánto? Raíz de 3. Y entonces ya tengo un triángulo como estos. ¿Sí se entendió? No era necesario completar. Bueno, sí completar para que veamos que pueden ser dos posibilidades. Entonces nada más lo que tengo que hacer es hacer que este triángulo se encaje aquí. Entonces si ustedes se fijan, este ángulo es aquel cuyos lados son 2, 1, 2 y 1, ¿sí o no? Entonces ¿cuál es? 60. ¿Ya se fijaron? Entonces este ángulo ¿cuánto mide? 60 grados. ¿Sí se entendió o no? Entonces son 60, pero en realidad ¿cuánto va a medir el ángulo? 120. Ahí está. Pero también puede ser el de aquí. Entonces, aquí ojo. Aquí ojo. Yo puedo medir el ángulo así o lo puedo medir así. Lo correcto es que lo mida así. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta en su clase de física, más adelante de matemáticas, por ejemplo en álgebra lineal, que existe lo que se conoce como argumento principal o ángulo principal. Estos dos ángulos, este y este, son lo mismo, porque son coterminales. Uno es positivo, porque lo mide el sentido contrario a las manecillas del reloj, y otro es negativo, porque lo mide el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, el que es negativo es este. Entonces sería, ¿cuánto? Menos 120, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si lo mide en sentido de las manecillas del reloj va a ser positivo y va a medir ¿cuánto?
No, son 90 y, a ver, son 180 menos 60, 120, ¿no? 120. No, estamos mal aquí, no es menos 120. Acuérdense que son 90 de aquí a acá, no igual. Ahora, este mide 60, por lo tanto este pedacito, ¿cuánto mide? 30. 30, entonces sería, también, ¿verdad? Sí, menos 120. A ver, vamos a ver, menos 120. Entonces son dos ángulos. ¿Sí se entendió que son 120 menos 120? Bueno, vamos a comprobarlo. A ver, ustedes de aquí para acá sáquense coseno de 120 y ustedes de aquí para allá sáquense coseno de menos 120. Debe de darles menos 1/2. ¿Sí o no? ¿Sí se entendió? Ahí está. Menos 1/2, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. Ahora, aquí nos andamos un poquito porque empezamos a... Pero, vean, no es complicado, ¿sí? Sinceramente, es sencillo. Hay que jugar, fíjense, con estos dos triángulos sale. Nada más que podemos aumentar el tamaño guardando la proporción para que no cambie el valor de los ángulos, pero podemos utilizar las relaciones, ¿sí? Bueno, pues desafortunadamente ya se nos acabó la clase. Ni modo, pues sí, es que así es, lo bueno se tiene que acabar. Vamos a dejarle aquí.